Y claro, ya Adorni era un obstáculo, porque el jueves quisieron terminar de aprobar en la Cámara de Senadores y no pudieron porque estaba el tipo ahí dando vueltas, molestando, entonces no querían someterse a que lo echara el Congreso y bueno, terminó renunciando. Todo en una maniobra ya armada desde hace rato, esperaron a que apareciera el Mundial, esperaron que jugara Argentina, bueno, todo eso que es una obviedad total y absoluta. Pero la cuestión es que el tipo se fue. El tipo se fue, mucho revuelo el fin de semana, el sábado, el presidente que estaba volviendo de España a recibir, no sé, esos chupetines de madera que le dan en algunos encuentros internacionales, y renunció a Adorni. Renunció y lo hizo a través de una carta que se dio a conocer, con un texto también desopilante. Mira, ahí tenemos la imagen de la carta, del texto de Adorni. Texto desopilante, en el cual el tipo no se hace cargo de nada, ¿no? Se victimiza, dice, no, toda una persecución mediática, dice, los interminables ataques mediáticos. No puedo seguir exponiendo a gran parte de la gente que quiero a esta carnicería mediática. Negó haber cometido ningún hecho de corrupción. Por primera vez desde aquel 10 de diciembre del 2023 estoy yendo en contra de sus deseos, le dice al presidente. Gracias por esta vez sí haber aceptado mi renuncia. Se renunció otras veces. Qué chanta, claro. El tipo era vendedor de autos, pero antes de todo esto, antes de tener notoriedad en las redes y después desembarcar, el tipo vendía autos en una concesionaria, sin que eso sea un demérito para nada, pero la frase popular bien extendida, ¿no? Hace referencia, dice, vos a le comprarías un auto usado, a Adorni, ¿le comprarías un auto usado? Y bueno, muchos sí, porque la habilidad del buen vendedor es justamente esa, hacerte creer lo que fuere. Y en eso el tipo fue eficaz durante mucho tiempo, pero al final se le vieron los hilos. Chanta, ladronzuelo de poca monta. Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo, pobre el deslomado. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia. Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas, dice el deslomado. Se deslomó, en el lomo cargaba trabajo, pero no hechos de corrupción. Chanta, pero qué tipo... va a terminar mal Adorni, naturalmente. La investigación continúa, ahora les voy a comentar un poquito. Las operaciones mediáticas han ido al extremo no solo contra mí, sino contra mi mujer, pobrecita, su compañera de vida, que la tuvo que llevar en el avión presidencial para que le hiciera como mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados. Bueno, no sé cuáles eran los vecinos, porque se acuerda que hace unos días atrás, en algún momento, en alguna de las defensas, dijo, no, me tuve que mudar de la casa que tenía porque los vecinos me insultaban, me gritaban, me agredían hasta los vecinos, ¿se acuerdan? ¿No? Ahora resulta que bueno, las operaciones llegaron hasta sus vecinos. Bueno, él hablaba mal de sus vecinos, decía que lo insultaban. Sus hijos, el tipo metió la bolsa a los pibes, ¿no? Para defenderse. Soy un simple ciudadano que un día quiso colaborar con un proyecto que está poniendo a la Argentina en la cima del mundo. Un ciudadano de a pie, con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Pero, o sea, ¿cómo puede escribir eso el tipo? Dice, soy un ciudadano de a pie con una vida que no es ni más ni menos que la que tuve siempre. Pero, o sea, dice que cree que todo el mundo es idiota, ¿no? Descubrieron todas las propiedades, los cambios de auto, esto, aquello, lo otro. Dice, no, siempre tuve eso. No, y todo el mundo sabe que no es así, que el tipo era un trabajador, un empleado de una concesionaria.
que después se metió en los medios, que no tenía un mango. Lo han dicho todos quienes trabajaron con él, que tenían que prestar para el café con leche. Dice, bueno, no, es la vida que tuve siempre. El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío. Lo hemos dado todo desde lo estrictamente laboral, pero también desde lo familiar y lo espiritual. Tal vez simplemente ocurre que a la gente común no le permiten estar en estos lugares. Bueno, hundido, el tipo recién está atravesando una parte de lo que será su condena, porque está en el marco de la condena social, tuvo que renunciar y puede terminar condenado judicialmente. Ojalá que eso suceda. En Comodoro Pi, donde se lo está investigando, siguen adelante con esto. Ya señalaron que esto no modifica, veremos, porque después ya están los acuerdos. Pero lo concreto es que tanto Policita, el fiscal, como el juez Ariel Lijo siguen avanzando en la búsqueda de información, porque ha sido tan alevoso, tan ostentoso, tan grosero, tan grotesco el crecimiento patrimonial de Adorni en los últimos años, que aparte con datos que, insisto, son menores al lado de todo lo otro, pero ya que el tipo agarra y se compra una máquina de un flipper, un pinball, o manda a otros tipos a usar la tarjeta de crédito empleados para que le compren pantallas para jugar a los videojuegos, o sábanas de lujo, ya es un nivel de abstracción, de delirio absoluto. Así que Adorni va a tener que explicar en las próximas semanas también la justicia, porque ahí lo que están dejando muy en evidencia, a partir de la recopilación de pruebas, tarea que está llevando adelante el fiscal, es la desproporción entre los ingresos formales que tenía Adorni y los gastos, y las explicaciones. Policita le pidió al juez Lijo que ordene una cantidad de medidas para terminar de incorporar a la causa. Incluyó un requerimiento al Country Indio Qua, a la Universidad Abierta Interamericana, a la Agencia de Recaudación de Control Aduanero y Control ARCA. También hizo llegar a los especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las investigaciones un punteo detallado sobre la información y las conclusiones que pretende del informe patrimonial. Pidió una evaluación de bienes e inversiones que identifiquen las fuentes de ingresos, que reconstruyan sus entradas y salidas de fondo, que se haga una ecuación que refleje los movimientos patrimoniales comparados con sus declaraciones juradas y con los ingresos acreditados formalmente. La situación patrimonial tanto de Adorni como la de su mujer, hay que incluir los movimientos de las cuentas de Bettina Angeletti. Así que bueno, el tipo está muy cerca de ser llamado a explicar, podrá hacerlo y ejercer su defensa por escrito, como sea, y bueno, si no convence va a ser llamado a indagatoria, y ahí veremos si lo procesan, qué pasa, si lo procesan, le dan la falta de mérito, o dicen no, lo absuelven. Todo puede pasar en el partido judicial argentino, pero las pruebas parecieran ser bien contundentes. También está complicado el hermano, ¿no? También el hermano Francisco Adorni es otro, ¿no? Porque le empezaron a aparecer billetes por todos lados estos tipos y no los pueden justificar. De ningún modo los pueden justificar. Bueno, el tema es que lo designaron en su reemplazo al Colorado Santilli, a Diego Santilli. Ayer el presidente, ahora nos vamos a meter con Santilli, pero ayer el presidente, por supuesto, fue a su canal de televisión, a su programa, el programa de Milei que conduce temporalmente Luis Majul, y charló con su empleado, y en algún momento dijo varias cosas, pero hubo una frase que fue una confesión de partes, ¿no? Cuando se refirió a todo lo que hicieron y lo comparó
con la dictadura cívico-militar genocida. O sea, mostró el H dice, hicimos en 3 meses lo que no pudieron hacer ni gobiernos militares. ¿Qué referencia tiene, no? Escuchémoslo. La elección de medio término, nosotros hicimos un conjunto, o sea, que lo que había prometido en 4 años lo cumplí en 2. Pero no solo eso, sino que además, entonces fuimos con nuevas propuestas para la elección de medio término y, digamos, siendo Manuel Adorni jefe de gabinete, logramos sacar inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el tema de los holdouts, sacamos modernización laboral, sacamos inocencia fiscal, sacamos la ley de glaciares, hicimos la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo? Digamos, son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y la hicimos nosotros en 3 meses. Digo, ¿qué problema de gestión? No hubo problema de gestión. Bueno, todo ese punteo que hace Milei se queda corto, enuncia algunas de las leyes que sacaron, y que son medulares, ¿no? Son centrales en la destrucción de la patria, de los intereses soberanos de la Argentina, de los derechos de los trabajadores, de las condiciones sociales y económicas de nuestro pueblo. O sea, todo eso que enumeró Milei han sido retrocesos para la Argentina, para el pueblo argentino y para el país. Todos, cada uno de ellos. Ninguna de esas leyes le mejora la calidad de vida a los sectores populares en Argentina. Por lo contrario, los perjudica. Él lo enaltece, ¿no? Dice, bueno, lo resalta como grandes logros. Y por eso hace la comparación con la dictadura cívico-militar genocida. Dice, ni los gobiernos militares pudieron hacer esto. Queda ahí, claro, algo que venimos señalando desde el primer día. Hay una continuidad en los modelos económicos. Y cada vez que nos referimos a la dictadura cívico-militar genocida, concretada a partir del 24 de marzo de 1976, recordamos el porqué de ese golpe de Estado y el porqué del inicio de la dictadura cívico-militar. Por razones económicas, para intentar consolidar, llevar adelante un modelo de país primarizado, con alta concentración de la riqueza, donde los sectores financieros fueran determinantes. Todo eso vino durante la dictadura cívico-militar. No hay Milei sin dictadura cívico-militar. No hay Menem sin dictadura cívico-militar. O sea, hay una continuidad histórica. Hay una continuidad histórica. Por supuesto que a mucha gente esto la aburre sobremanera. Por supuesto que en los canales de streaming se hablan de otras cosas y que en 14 segundos se hacen cosas mucho más divertidas que esto que estoy diciendo. Y que esto quizás no tenga rating, seguro no tiene rating, pero hay que decirlo. Porque esta es la triste historia, la parte de la historia triste de nuestra patria, la que tiene que ver con el sufrimiento de nuestra gente. Y Milei hace esa apelación, ni siquiera la dictadura, ni siquiera los gobiernos militares pudieron hacer lo que estamos haciendo nosotros. Tremenda tristeza que en el marco de un gobierno democrático, o que llegó a través de una de las prácticas democráticas, que es la de los votos, se pueda concretar esto, ¿no? Y lo vinculo con lo que hablaba al comienzo, en el comentario editorial, el cambio filosófico de las sociedades. ¿Cómo es que con la dictadura se pudo resistir a pesar del terror, a pesar del genocidio? Y con este tipo, sectores importantes de nuestra sociedad bajan la cabeza y lo avalan para que diga esta barbaridad. Vamos, Manuel, vamos, agarrá las cosas y vamos. Bueno, como no podía ser de otro modo, finalmente terminó renunciado Adorni. Parece, ¿no? Porque digo, las cosas ponerlas en su justo término. El tipo dice renuncio. Pero no es Evita que decía renuncio a los honores pero no a la lucha. No, el tipo dijo no, renuncio. Terminó renunciado porque ya era insostenible la situación
de este ladronzuelo, integrante de los Beverly Ricos, ¿no? Un nuevo rico que llegó al abordaje, se le hizo agua a la boca, se apunó con la alfombra roja y hizo el desastre que hizo. Que no es más que mostrar la punta del iceberg de lo que es una caterva de impresentables, lleno de ladronzuelos, que fueron al abordaje, que se encontraron con esta posibilidad de administrar fondos del pueblo, y creían que esto podían hacer lo que querían todo el tiempo, porque claro, alguien les dio rienda suelta, alguien los alimentó, los estimuló, porque lo verdaderamente importante, y en esto quiero ser una vez más insistente, Adorni es minúsculo, es indignante, es muy ofensivo, porque el tipo era repugnante, es repugnante, altanero, todo lo que querramos. Pero la verdad, el ladronzuelo de Adorni, al lado del profesional que es el Toto Caputo, el especialista en endeudamiento y fuga, que hace 10 días, ¿se acuerdan, no? La semana pasada, la semana anterior, volvió a endeudarnos en 5.000 millones de dólares. Y ahora pretende ir por más con el Fondo Monetario, está hablando ya de otros 6.000 millones de dólares de endeudamiento, sumados a los cientos de miles de millones de dólares a los cuales nos condenó el Toto Caputo. El ladronzuelo de Adorni comparado con el profesional Sturzenegger, que está haciendo el desastre estructural que está realizando en la Argentina, lo hace gratis. La fortuna que le cuesta al pueblo argentino, la destrucción a la cual nos someten los Sturzenegger, los Patricia Bullrich, los Caputo, los profesionales, Milei, ese triste mascarón de proa que va a terminar igual que Adorni, más temprano, más tarde. Otro ladronzuelo, el ladronzuelo más allá de los montos que se hayan choreado, que pueden ser muy altos, pero que son nada al lado de la entrega de la patria, de la destrucción de la economía nacional, del endeudamiento externo. Entonces, Milei, que en algún momento va a terminar, igual que Adorni, por el caso Libra, lo más complicado que tiene hasta ahora, porque claro, como estafó a algunos a nivel internacional, entonces cuando complete el ciclo de utilización de ese adminículo que es Javier Milei, será desechado. Antes, después. Porque el poder real pasa por otro lado. La oligarquía transnacionalizada, los intereses de los megamillonarios del mundo, los Peter Thiel que vienen y se van a quedar con gran parte de nuestro territorio. Esos tipos, algunos creen que lo toman en serio a Milei. Entonces, sirve lo de Adorni, y fue útil, para que mucha gente pudiera visualizar, lo hemos repetido muchas veces acá, pero es lo que creo íntimamente, profundamente. Sirvió lo de Adorni para darle sentido y amalgamar esa sensación de tanto dolor, de tanta angustia que se vive en las casas, en las familias argentinas, porque la guita no alcanza, porque no hay laburo. Y que durante mucho tiempo se pensó que era, bueno, un costo que había que pagar por el desastre que se había vivido antes. Durante un tiempo bastante, muchos y muchas pensaron, bueno, el problema soy yo, que no me esfuerzo lo suficiente. Ahora que tenemos libertad, vamos, antes había trabas, ahora, bueno. Y el tema de Adorni, sumado a la cantidad de días, ¿no? Y a la cantidad de daño que viene haciendo este gobierno de tanta crueldad, bueno, en algún momento hay algún disparador, uno no sabe cuál es. Y en este caso fue lo de Adorni.
no fue lo de la criptoestafa de Milei. No lo fue el 3% de la alta coimera. No lo fueron varios de esos episodios que se sucedieron a lo largo de estos meses. Pero claro, apareció Adorni, fue tan obsceno que le dio sentido a todo lo demás, amalgamó todo lo demás, hizo verosímil, creíble todo lo demás y permitió abrir los ojos a mucha gente. Ojo, esto de Adorni no significa que el gobierno vaya a perder las elecciones, que ya está en retirada, que ya está en caída, no, nada por el estilo, porque los mandantes de Milei, los del poder real, tienen recursos sobrados como para seguir embarrando la cancha, seguir confundiendo a muchísima gente, instalando agendas. Intentaron en los últimos días meterlo de Insaurralde a ver si con eso tapaban. Y después vendrán, ahora van a venir, ¿no? Ya ha renunciado Adorni, irán más firmemente con el caso Insaurralde, otro ladrón inaceptable. Pero ese intento de embarrar la cancha va a chocar, como lo vimos diciendo desde el primer día, ¿no? Con la realidad real. La realidad real. El punto a encontrar es la percepción acerca de los motivos de esa dura realidad real, de ese deterioro del poder adquisitivo, de la falta de empleo, de la entrega del país. ¿Cuáles son los valores que predominan hoy en la sociedad argentina? ¿Cuáles son los valores filosóficos, humanos? ¿Qué es lo importante para nuestra sociedad y para las sociedades del mundo? Bueno, esa es una pregunta de mucho más difícil respuesta, pero intentando acercarse a esa pregunta y buscando algunas respuestas posibles, uno podría complejizar la discusión y tratar de comprender qué es lo que está pasando en el mundo y por qué personajes como Milei u otros en otros países se mantienen en las presidencias, se mantienen al frente de las administraciones, siendo funcionales a los dueños del poder real, pero concitando adhesiones de sectores muy amplios de la sociedad, que evidentemente empatizan o se sienten referenciados en esa escala de valores. Por eso hablo de la cuestión más filosófica, que parece haber cambiado en las sociedades. Esa pelea, como vengo señalando, del codazo contra el que está al costado, esa discusión en horizontal, como si ese fuera el problema, y no hacia arriba, no en vertical, bueno, genera estas situaciones que se reflejan luego en resultados electorales, pero que van más allá, que son más profundas que un resultado electoral. Ahora, el deterioro para el gobierno es evidente en lo político, pero no perdamos de vista que mientras esto sucedía, Milei avanzó en el Congreso con la complicidad de muchos y de muchas, no solo de los diputados y diputadas propios de los libertarios, sino del macrismo, de la Unión Cívica Radical, algunos peronistas, gobernadores, que le dieron los votos necesarios para hacer una entrega brutal, bestial, de los recursos argentinos. Entablar una conversación con Daniela Marino. Daniela es la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Bombardeo, a Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Hoy, 1 de julio, se cumple un nuevo aniversario de la muerte del 3 veces presidente de los argentinos y de las argentinas, el general Juan Domingo Perón, que fue el objetivo, fue el objetivo en aquel momento de esos bombardeos, que intentaban derrocarlo, cosa que se terminó concretando 3 meses después, en aquel 1955, porque bueno, las bestias abominables al servicio de los intereses oligárquicos
avanzaron contra los intereses populares. Y lo hicieron bestialmente, ¿no? En aquel 16 de junio. 71 años se cumplen de los bombardeos, donde más de 300 fueron las víctimas de ese ataque. Y el 16 de junio se iba a llevar adelante la conmemoración, como todos los años, que impulsa la Asociación de Familiares, pero justo coincidió en esos días con la muerte de la querida, inolvidable Tati, razón por la cual se decidió sabiamente postergar el acto que se va a realizar en Plaza de Mayo. Esto va a suceder mañana, entonces por eso queremos hablar con la presidenta de la asociación, con Daniela Marino, para que nos cuente un poco cómo viene el armado de eso y qué significa este acto conmemorativo de los 71 años de los bombardeos. Daniela, bienvenida a Urbana TV, bienvenida desde el barrio, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué significan estos 71 años y el acto que está previsto para mañana? Bueno, son 71 años ya del bombardeo. Nosotros estuvimos casi 50 años sin nada de memoria respecto a este tema, ningún libro de historia, no teníamos lista de familiares de víctimas, no teníamos nada, era todo un hecho secreto, había archivos secretos de Estado, pero no teníamos historia, no teníamos nada, no teníamos justicia, obviamente. Así que a 71 años nos encuentra con mucho camino recorrido, por suerte hemos podido reconstruir bastante lo que fue la historia. Hoy tenemos nombre y apellido de las víctimas, familiares que se han organizado en comisión, y nos encuentra además con la memoria muy activa, con un espacio multisectorial que está en esta organización, que comprende a familiares, a madres de línea fundadora de Plaza de Mayo, CTA, CGT, UTEP, movimientos y organizaciones educativas. Bueno, somos muchos que integramos un espacio de conmemoración que estamos invitando a este acto porque consideramos que realmente es un hecho que marcó algo muy, muy significativo en nuestro país, que fue la apertura del terrorismo de Estado, ¿no? Con muchísimas víctimas, un crimen de lesa humanidad, bombardearon a nuestra gente, a nuestro pueblo, un día, bueno, vos sabés bien la historia y siempre estás colaborando, ¿no? Pero le contamos a la gente que ese día bombardearon Plaza de Mayo supuestamente para matar a Perón, para derrocar al gobierno democrático de Perón, y que con esa finalidad, aparentemente, yo digo que más que para eso, para sembrar el terrorismo, porque no se explica que hayan bombardeado las fuerzas sublevadas, la Marina, nuestras propias fuerzas armadas que nos tienen que defender, con nuestros aviones, con las bombas, desarmamentos, que son para defender al pueblo de la nación argentina contra el pueblo mismo, sin distinciones. Fue el bautismo de fuego de la aviación naval, atacando a su propio pueblo. Sí, así lo consideramos, pero bueno, la realidad es que fallecieron centenares de personas. Nosotros tenemos acreditadas 309 con documentación respaldatoria, porque como te decía, hasta hace 50 años no teníamos un listado de víctimas oficial. Por supuesto que fueron muchísimos más, porque hay que imaginarse que esto fue un día laboral, pleno mediodía, y que además se había organizado un acto de desagravio a la bandera. Perón había organizado un acto porque se había quemado unos días antes en el Corpus Christi, el 13 de junio, y para desagraviar a la bandera, y también en homenaje al general San Martín se iba a hacer una ceremonia en la Catedral de Buenos Aires. Entonces los aviones revolaban, pero no llamaba la atención, porque mucha gente iba convocada al acto, ¿no? Es como que hoy conmemoremos un 24 de marzo, la gente va a la plaza y de repente los aviones empiezan a pasar, y no había una guerra civil, un estado de sitio, había malestares, oposición al gobierno, pero nadie podía imaginarse un hecho semejante, ¿no? ¿Cómo, Daniela, hace pocos días atrás, la justicia, el Poder Judicial falló en el caso de los fusilamientos de José León Suárez, episodios que sucedieron un año después de estos bombardeos,
donde, bueno, irrumpieron el domicilio, secuestraron gente, los detuvieron, los fusilaron. Y hace 15 días, 10 días, si mal no recuerdo, finalmente hubo un fallo condenatorio para Aramburu, para Rojas, ¿no? Rojas, gran responsable de estos bombardeos en la Plaza de Mayo. ¿Cómo fue la cuestión judicial con este tema, con el tema de los bombardeos a Plaza de Mayo, la cantidad de centenares de víctimas? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, hoy en día no tenemos condenados. Por un lado tenemos la parte penal, que es el tema que vos estás mencionando, ¿no? Así como se hizo un juicio por los fusilamientos, que son los que llamamos juicios por la verdad, por el tema de la prescripción de las acciones penales, que si bien los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, la realidad es que acá, por el paso del tiempo, ¿no? Obviamente que los responsables ya no están. Así que nos queda lo que es el juicio por la verdad. Nosotros hicimos una querella, yo me presenté como querellante junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y también con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese momento estaba Horacio Pietragala, y eso está pendiente en la justicia. Esperamos que pronto se dicte esta sentencia por la verdad histórica, que son, bueno, sentencias especiales, ¿no? Porque obviamente no vaya nadie preso, pero hacen cosas juzgadas en cuanto a lo que pasó históricamente, algo que es importante porque a partir de ahí no se puede discutir, y que además son fallos interesantes porque mandan, por ejemplo, entre otras cosas, o sugieran, ¿no?, que se incorpore en la currícula educativa, que se tomen medidas tendientes a la memoria, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa, por ese motivo, tener una sentencia judicial al respecto. Y después, en lo que es la parte civil, están las leyes reparatorias, la reparación histórica también, por el tema de la prescripción de las acciones. En el caso del familiar, una ley especial. Bueno, suerte se ha podido llevar a cabo porque realmente hay que imaginarse que el paso del tiempo no nos ha jugado a favor, pero hemos tenido una suerte de reparación en ese sentido. Siempre decimos que estas cosas no reparan, porque, bueno, primero porque el tiempo ya no se puede hablar de justicia cuando pasa tanto tiempo, ¿no? Segundo, porque son hechos de terrorismo que han dejado consecuencias terribles en las víctimas, en los familiares, y en ese sentido siempre hablamos que la justicia es relativa, ¿no? Bueno, mañana entonces, ¿cómo es la actividad? La actividad es en Plaza de Mayo, junto con la Ronda de las Madres, es un día jueves. Se convocó para los de julio, estaba convocado, está reprogramado en realidad, ¿no?, porque iba a ser el 16, pero bueno, tuvimos lamentablemente el fallecimiento de Tati Almeida y estuvimos con toda su despedida, así que se pasó para este 2 de julio a las 11 de la mañana. Va a haber una radio abierta, vamos a contar con historiadores, con un montón de gente que se va a acercar, funcionarios, sociólogos, periodistas. Va a haber posiblemente una clase abierta, va a haber un homenaje con flores, se van a entregar libros también del bombardeo, que hemos hecho algunos sorteos por radio. ¿Qué más? Bueno, tenemos varias actividades. Una placa que vamos a colocar en homenaje que va a ser bendecida, va a haber una bendición de un padre para las víctimas y para la placa que vamos a colocar. Vamos a pasar también un recorrido por la línea de subte A, algunas personas, porque ahí se va a instalar una muestra histórica del bombardeo que hace poco salió aprobada mediante ley. Y bueno, también va a haber un cierre musical. Así que esperemos que les interese, que los que pasen por ahí se acerquen, porque va a haber muchas personas especializadas en estos temas, ¿no?, de terrorismo de Estado, en la historia concreta del bombardeo, que nos pueden aportar mucho, además de la conmemoración en sí misma, ¿no?, que significa hacer este tipo de actividades. Creemos que tenemos que mantenerlas en el tiempo, que es lo único que va a hacer sostener esta bandera de no nos han vencido, ¿no?
porque mientras tenemos memoria, consideramos eso, que no nos han vencido. Daniela Marino, presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas de los bombardeos de junio del 55. Mañana entonces, a partir de las 11:30 horas en Plaza de Mayo, el acto de homenaje a las víctimas y de recordación de ese hecho tremendo de nuestra historia. Gracias por este contacto. Gracias a vos. Nos vamos a meter con esta noticia esta información que es tan dura, que es el tema del índice de muertes por suicidio en la Argentina. Porque no es que no tenga nada que ver este tema con la situación económica, social que se está viviendo. Muy por el contrario. Esta situación socioeconómica, estas pautas culturales que intenta establecer este gobierno, avanza sobre valores y sobre estados anímicos y tienen resultados muy dramáticos, como este, que es el aumento de la cantidad de suicidios en el país. El año 2025, el año pasado, el estudio, la investigación oficial, investigación realizada por el Ministerio de Seguridad, ¿no?, cuenta que las muertes por suicidio fueron más que las muertes por homicidios o por accidentes de tránsito. Eso en todo el país. Tomando estadística de todo el país. Más de 5.200 suicidios. Muertes por accidentes de tránsito hubo 3.500 y homicidios dolosos 1.600. Reitero, 5.200 suicidios el año pasado contra 1.600 homicidios y 3.500 fallecimientos en accidentes de tránsito. Viste que nos hablan de la inseguridad, de la violencia, que no se puede vivir. ¿Dónde está la violencia, no? ¿De qué violencia hay que ocuparse? ¿De una sola? ¿De la violencia y de la inseguridad que la situación socioeconómica promueve y deriva en delitos que ante la necesidad son cada vez más violentos y que en esa violencia provocan una parte de esos homicidios? No todos. O hay que tomar en la integralidad el problema de nuestra sociedad. Reitero, 5.200 suicidios en el año 2025 contra 3.500 muertes por accidente y 1.600 muertes por homicidios dolosos. Las cifras crecieron de manera sostenida a lo largo de los últimos 10 años. La tasa de suicidios pasó del 7,8%, 7,8 casos cada 100.000 habitantes en el año 2020 a 11,8 en el 2025. Reitero, informes oficiales del Ministerio en base a datos del Ministerio de Seguridad. Claro que impacta fuertemente esta situación en adolescentes, en los hombres más que en las mujeres, y está íntimamente ligada a las condiciones socioambientales en nuestro país. Ni que hablar lo que sucede en los barrios populares. Ahí tenemos una placa para compartir. Podemos ponerla. Variación interanual de víctimas 2025-2024, 22,6% aumentó. 22,6% el aumento entre el 2025 y 2024. Impactante. El crecimiento, ese gráfico también nos muestra el crecimiento entre estos años, como les decía, del 2016 al 2025, pero lo que sucedió en los últimos 2 años es
tremendo, tremendo, verdaderamente bestial, verdaderamente bestial. Esto se da de manera homogénea, se da en todo el país, datos dramáticos, datos dramáticos. Creo que compartamos un par de cortes de sendas entrevistas que brindó Julieta Calmels. Julieta es subsecretaria de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, es psicóloga, y habló en distintos programas. Tenemos un corte hablando con Pablo Caruso y después con Gabriel Sued, hablando de esta problemática. En este primer corte se detiene a analizar lo que es la incidencia, cómo impactan, por ejemplo, las frases, cómo puede impactar lo que transmite el presidente de nuestro país. Ella señala, hay una frase señala una frase de Milei, dice: el que se quiera matar, que se mate. Recordarán que dijo eso. El que no, del mismo modo que dice, el que no pueda competir, que cierre, el que no se adapte, que cierre. Bueno, escuchémosla a Julieta Calmels. En un país donde tenemos un presidente y un Estado que actúan con un desprecio sobre la vida humana y un descuido por la vida de los otros, basta ver las políticas con discapacidad, por ejemplo, claro, ¿no? Ahí donde más presencia, más cuidado y más esperanza y apoyo hay que poner, bueno, más retiro hay, ¿no? No lo pregunto a la ligera y sé que tampoco lo vas a responder a la ligera, pero la violencia cotidiana en el decir de la política y sobre todo viniendo desde el propio presidente, ¿crees que eso afecta o es parte de nuestro comentario y nuestra preocupación medio mirando muy superficialmente la escena cuando hablamos de el impacto en la población de esos niveles de una conversación tan, insisto, tan tensa, tan violenta? Sí, yo creo que afecta mucho, ¿no? El ser humano no está hecho solamente por la subsistencia material de vivienda, techo, alimento y remedios si necesitamos, sino también tiene un aspecto simbólico del desarrollo de la vida, donde la vida en común y la vida con los otros y la vida con los semejantes es la manera en la que podemos desplegar las mejores condiciones. De hecho, un bebé recién nacido, un niño, no tiene posibilidad de supervivencia si además no tiene un vínculo humano. Entonces, eso que pasa en las relaciones, y ni hablar si eso proviene de un presidente, de un Estado, la forma en la que se habla y se dirige a la población. Bueno, de hecho hay una frase muy tremenda de Javier Milei: el que se quiera matar, que se mate, ¿no? Dicha antes de que sea presidente, pero ha actuado en consecuencia a eso. Bueno, eso afecta mucho las condiciones de vida y exalta también las formas de la violencia y no promueve la regulación de la violencia y la agresividad, que es algo que el ser humano tiene que hacer para vivir con otros, por el amor al otro, por el respeto al otro o por el temor a las consecuencias. El gobierno nacional despliega exactamente lo contrario. Y Julieta Calmels, insisto, subsecretaria de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, psicóloga, habló también en el programa de Gabriel Sued, en el Destape, en Batalla Cultural, y se refirió en ese caso al tema de las internaciones de menores de 18 años, internaciones por situaciones de salud mental en menores de 18 años. Escuchemos con atención. Algo sobre Julieta, ¿qué es lo que notan en las internaciones? ¿Qué expresa la gente? Bueno, en las internaciones, por un lado, está aumentando mucho las internaciones de personas menores de 18 años, de niños, de niñas, de adolescentes. En los últimos 6 años hay un aumento casi del 100% de las internaciones menores de 18 años, que son las últimas internaciones que uno buscaría producir y antes agotar todas las demás alternativas. Eso muestra una fragilidad en todas las redes de cuidado y de sostén, donde hay muchas variables, la económica, la social, por supuesto las tecnologías y otras variables más estructurales también de la época. Pero después vemos también la población adulta ante situaciones realmente muy extremas del sostenimiento de la vida, ¿no? Las dificultades económicas, las dificultades del endeudamiento, personas que nos piden una vez concluidos sus internaciones permanecer en los hospitales para poder comer y para poder tener un techo. Realmente las situaciones que observamos son realmente dramáticas y también la fragilidad que decíamos de las redes de sostén y cuidado también para egresar después de una internación, que siempre tiene que ser breve, por el menor tiempo posible y el último recurso.
Vemos personas que no pueden pagar sus medicaciones y se agravan los cuadros. Estamos con una situación muy grave de abandono del gobierno nacional de todo lo que son las prestaciones para discapacidad, particularmente los medicamentos, psicofármacos para las personas en los hogares de la provincia de Buenos Aires fueron interrumpidas. La medicación que se entregaba a través de la DATSE, también más de 6.000 bonaerenses vieron interrumpidos los medicamentos. Es decir, que toda la actitud del gobierno nacional es la interrupción abrupta de prestaciones, el abandono de toda la infraestructura y la obra pública en salud mental necesaria para profundizar la reforma, el cierre de los espacios de encuentro entre las provincias, un abandono de la idea federal, una discontinuidad de todo lo que son las RISAM, que son las residencias interdisciplinarias a nivel nacional, y una forma violenta en el trato, en el discurso y en la consideración del ser humano, ¿no? Que eso tiene efectos también simbólicos en lo que es el desprecio de la vida por las personas, y eso también tiene efectos en la salud mental. No solo hay que mirarlo desde la privación de los bienes esenciales para la vida, sino también del retiro, del cuidado y del sostén de una mirada del Estado sobre la vida de la vida en común, ¿no?, de los argentinos. Ahora sí. Muy interesante, muy interesante. Bueno, cosas trascendentes, ¿no? Situaciones trascendentes. ¿Cómo impacta en una comunidad, en nuestra comunidad, determinado tipo de política, determinado tipo de pauta cultural? No es que no pasa nada, no, sí pasa y se refleja de diversas maneras. Una de ellas es afectando la salud mental y haciendo impacto muy fuerte en los más jóvenes. Y no es algo, bueno, nada, me fui unos días a la costa, no. Son situaciones muy complejas, con implicancias e incidencia en las familias, en el relacionamiento. Eso es trascendente. Que haya aumentado como aumentó la tasa de suicidios en la Argentina, no es un chiste. Alguien debería preocuparse por intentar ver cuál es el causal de esos datos que no son normales. En este caso vamos a introducirnos en algo que está pasando en el barrio Padre de Mujica, acá donde tenemos los estudios de Urbana TV. En uno de los centros de salud y atención comunitaria, el CESAC 47, se está produciendo una situación muy delicada que ha merecido la movilización de vecinas, de vecinos, un reclamo, porque las autoridades del área de salud decidieron desvincular a una trabajadora, Sonia Arias, una vecina del barrio, trabajadora administrativa, que hace años que trabaja en el CESAC 47, en el área administrativa, y como es de una trabajadora del barrio, siempre estuvo a tiro y dispuesta para facilitarle las cosas a quienes necesitaban recurrir al centro de salud. Recurrir a un centro de salud, a un hospital, no es una tarea sencilla en los barrios populares. Ir a un hospital demanda, conseguir un turno en un hospital, demanda ir a las 3, 4 de la mañana, hacer extensas filas, para que te den un número para que te atiendan varios meses después. La cantidad de recursos humanos son limitados en los CESAC, el horario de atención también es limitado, la demanda supera en mucho la capacidad de cobertura que tiene la oferta que da el gobierno de la ciudad. Y bueno, Sonia era una de las trabajadoras que estaba ahí siempre a tiro para intentar solucionar, conseguir algún turno, hacer un hueco en un horario. Bueno, decidieron echarla a Sonia, las altas autoridades del gobierno de la ciudad, me informan. Esto no fue una decisión del CESAC, sino de altas autoridades del gobierno de la ciudad. Decidieron sacarla porque, bueno, no cumple
no cumple con las formalidades, de que la gente no, te ponerse estricta, dice, no, bueno, te tenés que inscribir en el 148 llamando o por internet, sacás del turno, cuando te toca, la suerte es loca. No, una persona que intentó resolver ante las necesidades, conociendo quienes atendían y demás, sin que hubiese ningún hecho oscuro, de corrupción, nada de eso. Sin embargo, por facilitarle la vida a los vecinos y a las vecinas, quizás apartándose de algún procedimiento administrativo, decidieron echarla. Los vecinos y las vecinas se han movilizado en el día de hoy, por la mañana, se hicieron presentes en las puertas del CESAC para entregar un petitorio con muchísimas firmas que recolectaron en apoyo a Sonia Arias y pidiendo su reincorporación. Esto es lo que pasaba hoy temprano en el barrio Mujica, ahí en el CESAC 47. Se acaba el turno por las personas grandes que no tenían turnos y ella sacaba los turnos a las personas grandes porque no tienen ni celular, no tienen ni cómo sacar ni cómo se manejan los celulares. Y por ese motivo la han echado a Sonia y queremos que vuelva a su lugar de trabajo. A ver, ¿todos coinciden con eso? Sí, sí, queremos que venga de vuelta porque hay mucha gente que no puede. Yo mismo a veces llamo y no hay turno. Y si venís con Sonia y ella te consigue. Así que queremos que vuelva Sonia. Todos queremos que vuelva Sonia. ¡Que vuelva Sonia! 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 Bueno, sería razonable, ¿no? Sería razonable que las autoridades del área de salud del gobierno de la ciudad se hicieran eco de este pedido. No es común que los vecinos, las vecinas, junten centenares de firmas, se movilicen un día frío como el de hoy para pedir que reincorporen a una trabajadora administrativa de un CESAC. Algo pasa, ¿no? Algo pasa para que esto suceda. Entonces, apelar al sentido común, a los sentimientos no, porque ahí ya entramos en un lugar medio, qué sé yo, si todo el mundo, bueno, pero sí al sentido común, a lo operativo. Tiene una empleada que hace años trabaja y trabaja bien. ¿Cómo trabajará de bien que los vecinos y las vecinas salen a pedir para que no la echen? Y lo que resaltan y destacan es su trabajo, no la necesidad económica, se queda sin trabajo. No. Es una persona que era útil, que hacía bien su laburo. Lo sensato sería reincorporar a Sonia Arias. Es lo que exigen las vecinas y los vecinos del barrio. ¿Tendrá sensatez este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los funcionarios del área de salud? Fernán Quiroz, sigue estando Fernán, ¿se acuerda de Fernán Quiroz que estaba, que en un momento se dijo que iba a ser jefe de gobierno? Parecía un tipo razonable, todo el mundo sensible. ¿Tendrán la capacidad de escuchar lo que los vecinos del barrio piden y demandan y exigen? Que reincorporen una trabajadora, porque hace bien su laburo. ¿Para quién hace bien su laburo? Para los destinatarios de ese trabajo. Bueno, esperemos que se pueda resolver. Hace tiempito atrás, un mes y medio, quizás 2 meses, hablamos por última vez acá con Pablo Blanco, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, y él nos adelantó, nos anticipó que iba a haber inconvenientes con el suministro. Bueno, esto comienza a verificarse, entonces nos parecía oportuno, importante, necesario volver a hablar con Pablo para que nos dé un panorama de lo que está pasando y desde la mirada que a nosotros nos interesa, que es la mirada de los trabajadores, ¿no? La mirada de los intereses de nuestro pueblo. Así que le damos la bienvenida a Pablo Blanco, secretario general de Estigas. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Milcíades? Y los laburantes estamos mal, estamos preocupados.
muy preocupados porque un país que tiene ya una política económica recesiva que afecta a todos los trabajadores, en general, a los formales e informales también, porque la recesión económica afecta a todo, encima se le agrega este tema sobre el cual nosotros venimos alertando, como bien vos señalabas, 2 meses, un poco más, pero bueno, estuvimos ahí en tu canal planteando nuestra preocupación y entendiendo por dónde pasaba un principio de solución de esto. Pero es una multiplicidad de factores que tienen que ver con la impericia, con la corrupción, con la falta de, con un pensamiento, con una matriz de pensamiento de este gobierno y de las empresas, por supuesto, privatizadas, tanto sea de transporte como de distribución, que no juegan bien el partido tampoco. Ellos lo único que les interesa es ver cuánto sale la tarifa, cómo reasignan el gas en función de los beneficios propios, y el país les chupa un huevo, digamos, perdonando la expresión, pero es así. Es bien clara. Ahí entonces, decía el presidente de la Unión Industrial en Tucumán, dice, yo no sé qué pasa, pero alguien está haciendo negocio con esto. Porque la producción de bueno, gas mira, yo puedo está toda contarte, vendida. si tengo 2 minutos para contar una experiencia. Vos no sé si recordás, el tema de la falta de gas tiene antecedentes incluso bajo el gobierno de Néstor y de Cristina, que hubo cierta impericia para resolverlo, pero que después se resolvió con el tema del gasoducto Néstor Kirchner, hoy que le cambiaron el nombre, Perito Moreno, ¿no? Porque hoy el boom energético, el boom de exportador de GNL, de petróleo y de todo lo que sea, no existiría si no se hubiera construido el gasoducto. Pero en aquel momento, vos te vas a acordar, y seguramente tus televidentes también, faltó el gas en el gobierno de Néstor y los gasistas, los taxistas no podían cargar GNC, hicieron como una movilización a Plaza de Mayo. En ese momento, Néstor envió a Guillermo Moreno a Metrogas y Julio De Vido llamó al sindicato y dijo, vayan allí a darle una mano a Guillermo con los empresarios, porque bueno, vamos a averiguar por qué está faltando el gas. Bueno, hubo una serie de cuestiones ahí muy interesantes que en otro momento habrá que contar, pero digo, la resolución lo terminó resolviendo al límite de la capacidad de habernos quedado sin gas, Guillermo Moreno en su momento, y entonces pudieron tener GNC las estaciones de servicio que producen, que abastecen. Ahora, ¿qué pasó? Intervino Guillermo Moreno. Hacía meses que se juntaban en la Secretaría de Energía con Cameron todas las empresas y no resolvieron el problema y se escamoteaban en función de lo que les convenía rentablemente a cada empresa. En Metrogas había una directora legal, González Garaño, Magdalena González Garaño, que no era, si algo no era peronista ni defendía al gobierno de Néstor Kirchner, y conversando con ella me dijo, la verdad se la pasaron boludeando, textual, boludeando en la Secretaría de Energía, y vino Guillermo Moreno y arregló el quilombo, digamos. Entonces, digo, está teñido de un montón de cosas, de situaciones esto, pero el gobierno es el principal responsable, porque es el que debería imponerle las condiciones a las empresas. Hay una ampliación del gasoducto del sur, de TGS, del gasoducto Perito Moreno, que debería haber estado hace un año, pero hubo una interna para ver quién se quedaba, porque había un proyecto de Techín de hacer algo que era más caro, 1.600 millones de dólares, y 1.600 millones de dólares más caro que lo que proponía TGS,
que no se terminó de resolver por la impericia del Enargas y por pujas y por seguramente algunas cuestiones de corrupción. Y eso está un año retrasado, producto de todas estas cuestiones, porque es el gasoducto reversible norte, como bien vos lo planteabas. Y ustedes se acuerdan que hace un año en Mar del Plata faltó el gas, se quedó sin gas la ciudad de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque no se hizo la planta compresora que tenía que estar en Las Armas. Y esa planta compresora todavía está en veremos. Entonces, un sinfín de situaciones. Sí, podríamos citar, sin incidencia directa hoy, pero vinculado al tema, lo que fue la decisión del gobierno de boicotear la inversión que estaba prevista para el puerto de Bahía Blanca, que tenía también que ver con las posibilidades del intercambio comercial, con el gas licuado, ¿no? Y que inversión que se perdió. Eso tiene más que ver con, vinculado, por supuesto que tuvo intereses políticos desde ya, pero tenía más que ver con la posibilidad de exportar el GNL. Y no le querían dar el negocio al gobernador de Buenos Aires, a Axel Kicillof. Pero digo, el reversible norte, la ampliación del gasoducto Néstor Kirchner, la planta compresora de Las Armas, estamos en una situación explosiva. Yo no sé si no nos vamos a quedar, no puedo afirmarlo, pero tampoco puedo afirmar que no va a pasar. No puedo afirmar que va a pasar o que no va a pasar. Nos podemos quedar sin gas domiciliario también. Pero además, digamos, a los empresarios que tanto hablaron y que saludaron a este gobierno porque bajó el déficit fiscal, etcétera, etcétera, hoy son víctimas de este mismo modelo, de esta misma matriz de pensamiento. Entonces, la verdad, a mí me da pena por los laburantes, porque la verdad que es una situación complicada para ellos, porque las empresas van a tener que suspender, van a tener que aprovisionarse por ahí con carbón, y eso va a elevar los costos y va a influir claramente en sus salarios. Pero muchachos de la Unión Industrial, de Córdoba, de Tucumán, muchachos, esto es producto también de lo que ustedes estimularon, de lo que ustedes quisieron que haga este gobierno. Ahora te toca, es como el cuento de Bertolt Brecht, ¿viste? Bueno, sí, claro. Bueno, ahora me toca a mí. Ahora, digamos, no se tienen que joder porque, bueno, por los laburantes, pero en términos de significación, y jódanse, muchachos, jódanse, claro, el tema, no defiendan la tranza, el equilibrio fiscal. En esta matriz de primarización, de extractivismo, no hay lugar para la industria de ningún tipo. Pero además, mira, te voy a contar algo. Hoy lo escuchaba al genuflexo de Nacho Torres, el gobernador del sur, diciendo que esto venía por culpa de los años del kirchnerismo. Mentiroso. Si hicimos el gasoducto Néstor Kirchner, hizo el gobierno de Alberto. Si hay algo que hizo bien el gobierno de Alberto Fernández, fue el gasoducto Néstor Kirchner y la segmentación de tarifa y los subsidios a la zona fría. Le sacaron la zona fría a este muchacho y este muchacho se preocupa por ver lo que pasó hace 15 años. Bueno, lo veíamos, mirá, a Nacho Torres pasábamos un video hace dos días atrás y ayer me volví a referir al mismo, una discusión que tiene con una docente que lo encara en la calle y le dice, 720.000 pesos cobro. Y dice, no puede ser el aumento que no da es de 30.000 pesos. Y el tipo, la reacción es, no me faltes el respeto. ¿No? O sea, la falta de respeto no es que él le paga 700.000 pesos a una docente por 12 horas de laburo. La falta de respeto es que la mujer levanta el tono. Ahora, Pablo, te hago una consulta, porque hay dos elementos. Por un lado, la producción gasífera aumentó. Y lo que hay es una venta al exterior, una exportación de producto y desabastecimiento local, o no llegar, por estas cuestiones técnicas y otras que desconozco, a abastecer a todo el país. Y por otro lado, lo que hay
es una quita de financiamiento por parte del Estado, de subsidio del Estado, para un tramo de lo que es la cadena de la producción y distribución del gas, lo cual le aumenta los costos a las industrias, ¿no? No, bueno, claro, además, supuestamente se iba a privatizar la importación a través de NARSA, estaba Naturgy y otra empresa más que ahora no recuerdo. El gobierno suspendió eso, y ahora en NARSA compra GNL importado mucho más caro. Es que si uno lo explica, es como que se ponen el helado en la frente, digamos. O, bueno, o hay otros intereses, porque este es un gobierno recontra corrupto, con Nuclearélectrica, con el 3% de Carina, con sacarle la plata a los discapacitados, con Adorni, con la guita de Fred Machado, del narcotráfico. Esto no es un hecho aislado, es una consecuencia de un modelo que todavía hay habitantes de nuestro suelo, hombres y mujeres, que siguen creyendo que es un sacrificio. Acá no hay sacrificio, acá lo que hay es una destrucción concreta del aparato productivo y de atacar a los derechos de los trabajadores formales e informales. Mirá, cuando dice Milei que hizo este modelo económico fue superior al que implementó Martínez II en la dictadura, ¿sabes cuál fue la primera medida que implementó Martínez II con el golpe del 76? Fue terminar con los artículos, derogar los artículos de la ley de contrato de trabajo que se habían firmado en el gobierno de Isabel. Esto es una política de revancha social. Si no lo queremos ver, bueno, seguramente nosotros tendremos que cambiar, corregir cosas, mirar cómo debemos encarar la situación, tener una política para la salud, para la educación, para la producción, para las Fuerzas Armadas, que hoy, las Fuerzas Armadas que se quejaban de nuestro gobierno, hoy tienen que salir a hacer Uber. ¿Quién nos va a defender a nosotros? ¿Quién nos va a defender si cuando caiga la bomba van a estar manejando un coche para poder, claro? ¿Dónde están no, están manejando y haciendo Rappi. Bueno, entonces, y las empresas tuvieron el 700% de aumento de tarifa. Y a nosotros, que digamos, es cierto, firmamos paritarias por la inflación mes a mes, pero nosotros entendemos que de esa parte que ellos ganan, nosotros producimos esa riqueza, nosotros nos tienen que pagar el viático y el refrigerio. ¿Por qué? Porque el viático aumentó también. 60 pesos salía el colectivo cuando asumió Milei, hoy sale 700. Y nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que tener una parte de eso. Y además, ojo, porque ahora prorrogaron, digamos, le cobran el aumento del GNL. Acá el gas se produce a $4 el millón de BTU, nosotros lo estamos importando a $25 el millón de BTU. ¿Cómo? Para referirme ese número. Claro, el gas de vaca muerta se produce, digamos, se vende a $4, $5, $6, depende de las situaciones de la coyuntura. Se vende al mercado interno. Claro, el millón de BTU, claro. Por eso además es tan importante poder también exportarlo, porque a ese valor, y imagínense que se está importando la producción de GNL a $25, entre 20 y $25 el millón de BTU, producto de una guerra llevada adelante por Trump, innecesaria, tremenda, dolorosa, y producto de que Irán, digamos, pone las condiciones. Ahora yo pongo las condiciones de cómo pasan los barcos por el estrecho de Hormuz, y eso elevó los costos de ese producto. Ahora eso es lo que se está discutiendo.
Eso es lo que se está discutiendo con los industriales. Ahora, prorrogaron el precio de la tarifa domiciliaria, pese a que sigue aumentando, pero no en esa proporción. Prorrogaron, pero en octubre se va a aplicar a la tarifa, porque como tiene que haber equilibrio fiscal, los que vamos a pagar esa tarifa de luz, de gas, vamos a ser todos nosotros. Sí. Y hay un sector muy importante de la población que ya la está pagando, porque lo que se desreguló fue el precio del gas envasado. No, bueno, el GLP, el precio del gas de garrafa... Que abastece a casi el 48% de la población. Y es el gas de los pobres. Por eso. Calefaccionate, lo dijo el secretario de Energía, calefaccionate menos, qué sé yo, juntá cartón y prendé fuego en tu casa, calefaccionate con el cartón. Bueno, es de una crueldad como con los discapacitados, con los jubilados. Pero bueno, si nosotros no vemos esto, yo voy a contar una experiencia. Nosotros estamos pidiendo el viático y el refrigerio, pero producto de que lo estamos impulsando nosotros desde la comisión directiva, no hay una presión de abajo que nos obligue a tomar una actitud bien determinada en este sentido. La vamos a tomar la actitud determinada, pero porque tenemos un principio ético nosotros de cumplir con los laburantes, pero no hay presión de abajo. Y yo creo que si no hay organización popular, si no hay organización para defendernos de todas estas cosas, las vamos a seguir pasando mal. Mal. La CGT tiene que tener una actitud más valiente. No digo que haya que hacer un paro por tiempo indeterminado, porque yo no veo eso en nuestro gremio, no veo que la gente pida, no pide el viático y el refrigerio y va a pedir un paro por tiempo indeterminado, pero tiene que haber una actitud más firme, más concreta. Hay que agudizar la cabeza para tomar decisiones que pongan de manifiesto nuestro rechazo a todo esto, nuestro rechazo a la ley de flexibilización laboral, que no, me voy a parar yo en la puerta de la empresa, con un megáfono y me van a llevar preso, y están habilitados para hacerlo. Claro. Bueno. Hay que resistir, pero no resistir. También hay que tratar de pasar a la ofensiva. No es fácil, yo sé que tampoco vamos a hablar boludeces, pero hay que proponérselo como proyecto, pasar a la ofensiva. Y después de ahí, determinar las acciones a tomar. Sin contraataque no hay victoria, decía alguien en la historia, algún intelectual peronista. Bueno, Pablo Blanco, un abrazo grande, gracias. Bueno, ojalá la próxima vez me llame para decirte que en un gobierno popular estamos construyendo gasoductos para el pueblo, no tampoco gasoductos para que las empresas exporten todo. Tiene que haber un plan integral, el gas al servicio de un proyecto de país y de un modelo de país. Así es. Popular. Y así será seguramente en algún momento. Abrazo. Dale, Emil, un abrazo. Saludo a toda la televidente. Bueno, gracias.